Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento y lugar donde nos estés viendo o escuchando, y bienvenidos a En la Esquina. Hoy vengo a hacer un comentario. Hace un par de días, no mucho, el sábado pasado, depende, estoy grabando esto el lunes, no sé en qué momento lo voy a publicar. Tuve la oportunidad, la gran oportunidad y el privilegio de participar en un directo que me invitó mi amigo Israel González en su canal Relatos Bajo la Luna. En él me encontraba con Tito Man. Saludos, Tito Man. Además de Israel González, el maestro Facundo, por el cual siento una gran y profunda admiración, y un nuevo, espero que sea un gran amigo nuevo, el nene del mundo de Xibalba, si mal no recuerdo. Ahí estábamos tratando o enfocando las posesiones demoníacas. Hago este programa porque las posesiones demoníacas en sí mismo son un tema muy delicado, tanto en lo social como en el tema de la salud mental, filosófico y desde el punto de vista religioso o espiritual. Ahora bien, el tema se enfoca básicamente en el cristianismo porque es el cristianismo quien hoy en día presenta el concepto de posesión demoníaca como lo vemos en la cultura popular, la televisión, no en otras religiones. Para ser más concretos, el concepto de posesión demoníaca es prácticamente exclusivo de las religiones abrahámicas, pero hoy vamos a tocar la visión cristiana. ¿Por qué? Bueno, simplemente por dos razones. La primera, ese fue el enfoque principal que se dio en el programa, a pesar de que hubo aclaratorias de otras visiones. Y segundo, es lo que más concierne al mundo occidental, porque el mundo occidental, es en su mayoría cristiano, a pesar de que la Iglesia Católica se encuentra en una declive, no sé si definitivo o un declive que lo obligará a tener una nueva transformación, pero son 2000 años de historia. La gran mayoría de los occidentales se identifica como cristianos en cualquiera de sus diferentes sectas o variantes, para no ofender a nadie, aunque la gran mayoría se comporta como sectas. Entonces, aclarado esto, vamos primero a hacer una pequeña referencia histórica. El concepto de influencia o de posesión se origina, más no como lo conocemos en la antigua Sumeria, con los Utukku. Los Utukku eran espíritus o energías, porque la traducción puede ser engañosa, pero lo más interesante es Utukku es espíritu, y también los Galu, chequeando mis notas, los demonios del inframundo, también sería más o menos una traducción, a pesar de que no eran de mal absoluto. Y si les interesa a la audiencia, un día podemos hacer un programa hablando más sobre los demonios de la antigüedad y cómo era visto el mundo del inframundo o el submundo previo al cristianismo. Pero centrándonos de nuevo, generaban enfermedades tanto espirituales, mentales como físicas, eran asociadas a estas posesiones. ¿Cómo se combatían? No mediante una lucha de poder y expulsión y órdenes, sino mediante ungüentos, oraciones y armonización. Ese es un tema que ustedes han visto que ha sido rescatado por el New Age. Armonización. El New Age para mí me resulta interesante y peligroso, y comentaremos sobre esto en otra oportunidad. Luego tenemos que ver que el concepto va evolucionando, pero en la evolución de diferentes culturas no nos afecta en este momento, y vamos a centrarnos en los judíos del Segundo Templo. ¿Por qué? Porque ya han pasado por Babilonia, y en el Babilonia son influenciados por el zoroastrismo. El zoroastrismo
pese a lo que se cree en Occidente, que fue el judaísmo, es el zoroastrismo el primero en establecer una fuente de bien absoluto y de mal absoluto. Si mal no recuerdo, el Ahura Mazda es la deidad suprema del bien y el Angra Mainyu, sí, chequeando notas, los nombres no siempre se me quedan, y el Angra Mainyu es la deidad que podría ser la antagonista. El zoroastrismo por primera vez plantea esta dualidad a lo que corresponde el conocimiento occidental y básicamente crea esta dualidad. Entonces, los judíos del Segundo Templo empiezan a tener esta percepción de exorcismo y más o menos el término se viene a acuñar por sus conexiones con el mundo griego, porque el término exorcismo viene de griego, que era hacer jurar. Básicamente tú lo que estás haciendo de un exorcismo es, por el uso de la palabra, ordenarle o hacerle prometer a un demonio que se vaya. De nuevo, esto lo estoy hablando desde un aspecto estrictamente teológico y quiero dejarlo claro. Esto es estrictamente teológico. Luego, en el cristianismo entra Jesús. Jesús plantea que los espíritus deben ser expulsados bajo comando y que no se debe tratar de armonizar o negociar con ellos, simplemente ordenarles que se vayan. Ese es un cambio nuevo, no se había visto previamente. ¿Dónde se establece este guión? En los evangelios, con la expulsión de espíritus inmundos. Ok, también está el caso de legión. Pero eso tiene connotaciones políticas que no vamos a tocar hoy. Vamos a hacer un especial las próximas semanas. Un análisis profundo de Jesús a nivel de las enseñanzas y aspectos históricos. Y si nos quieren acompañar a alguien, tal vez podamos hacer el segundo directo de nuestro canal. No sé si ustedes lo dicen en los comentarios y si alguien está interesado. Pero regresando al tema. Aquí llegamos ya al mundo cristiano, que usa la figura del exorcismo como una herramienta política. ¿Por qué? Porque el judaísmo es sectario. ¿Qué quiere decir? Los judíos no andan tratando de convertir a nadie al judaísmo. De hecho, la conversión al judaísmo es complicada. Tú tienes que demostrar realmente que quieres ser judío. El cristianismo en eso es vengan todos. Y pasaron una época en que o vengan todos o si no. Entonces, se usó como una herramienta política, por eso se estandarizó la normativa del exorcismo. Esto era política, simple y llana política. La estandarización del exorcismo, es decir, hablar en latín o en lenguas antiguas, fuerza, las personas que desarrollan una fuerza mayor y conocimiento oculto, eso le empieza a establecer el cristianismo como una lista. Esto es el exorcismo. Porque esa era una forma del cristianismo de mostrar que estaba luchando contra los demonios. Porque si ustedes revisan la demonología cristiana y luego revisan los dioses de algunas religiones antiguas, hacen match. Es decir, cuando los cristianos iban evangelizando con amor y comprensión, en el mundo antiguo veían dioses antiguos y decían, no, esos no son dioses, esos son demonios que se hacen pasar por dioses para alejarte de nuestro verdadero Dios. Y ahí empieza a crearse la estructura del exorcismo. El cristianismo va estandarizando el exorcismo en un proceso que no se sabe muy bien en qué momento inicia, pero se estima que debió ser alrededor del 1000 y 1100, es decir, después de la crisis de la iglesia milenaria y de la década del terror con el Papa Silvestre II, que eso lo hablamos aquí también. Pero se estandariza al modelo conocido hoy, el rito romano, en el 1614. Es decir, se estandariza el exorcismo.
Cuando el exorcismo se estandariza, aparece algo interesante. Por primera vez se registra esto que les comenté. El famoso golpe de 3 para burla a la Trinidad, las marcas en 3, el olor a azufre. Todo eso es exclusivo del mundo cristiano, pero no solo es exclusivo del mundo cristiano. Si nos vamos a relatos previos al año 1000, eso no existe. A pesar de que se puede hablar de exorcismos, en relatos previos al año 1000 eso no existe. Eso empieza después de que la iglesia lo estandariza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la iglesia no lo notó o que hubo una psicosis colectiva? No quiero generar juicios de valor, simplemente estoy planteando dos posibilidades. Regresando al tema, el exorcismo se mantiene en el rito romano hasta hoy, solo que en 1999 y después de algunos escándalos del siglo XX, el Papa Juan Pablo II establece primero el dogma científico, es decir, antes de recibir la autorización del rito romano, la ciencia debe validar que no estamos hablando de condiciones psicológicas, enfermedades mentales, trastornos, nada. Tiene que ser algo que no tenga otra explicación. Ahora, aquí hay un punto que debemos tocar con mucho cuidado. A pesar de lo que la gente cree que todo está descubierto, la ciencia constantemente está expandiendo sus fronteras. Hay ciencia establecida, ciencia experimental, y cada vez conocemos más del cerebro. El cerebro no está totalmente mapeado. Las enfermedades mentales todavía están en disputa. De cuando en cuando se cambian patrones, se cambian, por ejemplo, hasta 1980, 1970, si me equivoco, y por favor corríjame las fechas, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental. Han habido experimentos donde psicólogos y psiquiatras han fallado en dictaminar o en analizar pacientes clínicos comprobados simplemente por su gestión. Podemos hablar de esos experimentos en otra oportunidad. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el que la ciencia o una evaluación científica no consiga una explicación no quiere decir que todo fenómeno es una posesión demoníaca. Y no se puede negar el hecho de posesión demoníaca o de posesiones, pero es el que exista ese concepto no implica que el concepto cristiano esté bien establecido. A nivel personal, tengo mis dudas profundas sobre qué es lo que el cristianismo considera una posesión. ¿Por qué? Porque inclusive, por ejemplo, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, y les recuerdo que ellos son los que escribieron la Biblia cristiana, el Antiguo Testamento es en su mayoría mitológico y el Nuevo Testamento es legendario. ¿Qué quiero decir con mitológico y legendario? Mitológico es totalmente ficción, totalmente tradiciones que generan una identidad, como cuando tú le explicas a tu hijo sobre San Nicolás. Es una ficción, pero crea una identidad de nación, de cultura. Y legendarios porque pueden o no que hayan ocurrido, pero no se sabe si ocurrieron como ocurrieron. Por ejemplo, el caso del Evangelio, los Evangelios. Los Evangelios se supone que son el relato de la vida de Jesús. Son relatos históricos de 4 evangelistas que fueron sus discípulos, que estuvieron con él. Y aún así los Evangelios coinciden entre ellos menos de un 30%. Por eso es que la Iglesia Católica los llama legendarios, porque se sabe qué pasó, pero no se sabe qué tanto de eso es real y qué tanto no. Entonces, entendiendo que esta es la base teológica del cristianismo, y como éste se ha contaminado de manera intencional y no intencional de otras culturas, es difícil establecer la validez de una posesión demoníaca. Y con esto no estoy negando presencia de hechos sobrenaturales. Si el contenido te gustó, dale like, por favor, suscríbete y comparte. Me ayudas a llegar a más personas. Y está pendiente, próximamente tendremos otros episodios de En la Esquina. Muchas gracias.